Hay 47.000 jóvenes aragoneses que no se pueden emancipar, es un dato negativo, no se pueden ir de casa de sus padres y de sus madres, por lo tanto creo que a nivel de Gobierno de Aragón se están dando unos primeros pasos desde la Consejería de Octavio López con el plan Más Vivienda. Pero esto sí que es verdad que tiene una repercusión, como decía, negativa para toda esta juventud aragonesa y especialmente en el bienestar emocional. Al final, cuando estos jóvenes no se pueden emancipar y no pueden desarrollar su proyecto de vida, estamos viendo desde el Instituto que sí que afecta a su salud mental. Nosotros creo que estamos haciendo una ayuda junto con la Dirección General de Vivienda, que tenemos el punto de información de vivienda joven, el PIVAG, y todos los jóvenes de 16 a 35 años de aquí de Aragón que tengan cualquier tipo de duda respecto al tema de la vivienda, pues desde qué hipotecas hay, contratos de alquiler, qué ayudas hay, pueden acercarse a nuestras instalaciones en Franco y López 4 y se las resolveremos gustosamente. También para aquellos jóvenes, porque siempre pensamos en el territorio, que no estén aquí en Zaragoza, pueden llamar por teléfono o hacer cualquier tipo de consulta de manera online. En Juventud tenemos varias asesorías, que son la asesoría de bienestar emocional, afectivo-sexual, prevención digital y delitos sexuales. La de bienestar emocional se tratan problemas, que son los más frecuentes, como la ansiedad, el estrés, problemas en afectivo sexual, también dudas y problemas con la pareja, lo que está bien, lo que está mal. Al final la juventud evoluciona, yo creo, que a un ritmo mucho más rápido que la sociedad en general. Delitos sexuales, que son temas muchísimo más delicados, como os podéis imaginar, y prevención digital, que está todo el tema relacionado con las adicciones con dispositivos móviles, y ahora hay un auge de apuestas online y de videojuegos. En la asesoría de prevención digital se ven muchos casos de adicciones a las pantallas, sobre todo a los dispositivos móviles, y en relación sobre todo a las redes sociales. Tienen jóvenes que están horas y horas pues, en Instagram, en TikTok, y tienen unas consecuencias negativas, como es una falta de concentración, una falta de sueño. Son consecuencias pues, muy negativas para la gente joven. Por lo tanto, creo que desde el Instituto Aragonés de la Juventud tenemos que hacer hincapié en programas de prevención digital, y así se está haciendo, porque es verdad que el paradigma está cambiando y las apuestas sobre todo es un tema que sí que realmente nos preocupa. Nuestros jóvenes aragoneses, que aquí hay un montón de talento, y lo veo cada día, de conseguir que se queden aquí. Y las instituciones tenemos que estar a la altura y brindarles todo el apoyo del mundo, y sobre todo facilitarles la tramitación administrativa, porque muchos jóvenes dicen, si es que yo me quiero quedar, pero al final te plantas con tantas trabas administrativas que se te van las ganas, y me lo dicen de esta manera literal.